Buen día, mi nombre es Alonso Getino Lima, soy egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estudié el posgrado en esta institución en Historia y Etnohistoria. Bien, he realizado una investigación desde la historia social sobre grupos que en los 70 articularon el cine con la política. Mi interés en estos temas no es reconstruir eh, la filmografía, ¿no? de estos grupos, sino entender las motivaciones de los sujetos que los construyeron y que realizaron esa filmografía en un panorama complejo, ¿no? Donde eh, distintas opciones había para actuar políticamente y ellos decidieron hacerlo a través del cine. Entonces, mi interés es precisamente entender por qué el cine, por qué no otros medios, qué significaba el cine para ellos en relación con la política, que es algo que es lo que a mí me interesó, ¿no? Y al hacerlo desde la historia social, me he centrado mucho en sus historias de vida, en las relaciones que ellos tuvieron, ¿no? Como individuos, como grupos, con otros grupos políticos, etcétera. Y en este panorama complejo, pues se insertan estas películas que tienen discursos específicos en relación a la política. Bueno, entonces, yo me he centrado en dos agrupaciones, sobre todo en dos agrupaciones, que es la Cooperativa de Cine Marginal y el Taller de Cine Octubre. Sobre este segundo grupo es eh, sobre el cual voy en esta ocasión exponer, a presentar esa ponencia. Bueno, estuve pensando y creo que la mejor manera es darle lectura para ser más concreto con la información y no irme por otro lugar, ¿no? Entonces, es lo que voy a hacer. Bueno, antes de iniciar con esto, quiero agradecer a los organizadores de este coloquio por haber aceptado mi propuesta, a Mariano Mestman por mandarme la convocatoria, y a todos los estudiosos, las personas que están también participando, reflexionando sobre estos temas, ¿no? Que creo que son muy importantes por tratar, ¿no? Y más en un año como este, que se cumple 50 años del halconazo, hay que volver a discutir aquellas cosas eh, que han dibujado nuestro presente. Bueno, eso como una cuestión preliminar. Bien, mi ponencia se llama Chihuahua, un pueblo en lucha o el cine militante como construcción historiográfica. Sin más, voy a ir al texto. Eh, bueno, la introducción. El taller de cine Octubre fue integrado en 1974 por algunos de los jóvenes que 2 años antes habían ingresado al CUEC y que al coincidir con alumnos de otras generaciones, en perspectiva sobre el panorama social mexicano, influencias intelectuales, inconformidades escolares y proyecciones de futuro, decidieron agruparse y actuar políticamente a través del cine. Es importante mencionar que el objetivo de aquellos jóvenes al formar el grupo era en primer lugar político y en segundo cinematográfico, en concordancia con el ánimo crítico de la época, marcado para el caso mexicano por el agravio que habían significado diversos actos represivos propiciados por el Estado mexicano, de los cuales las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 serían los más emblemáticos. Bueno, y por múltiples eventos globales que impactaron en el imaginario de aquella generación, en sus concepciones culturales, digamos. Eh, bueno, además de esto, también por las trayectorias de algunos de sus integrantes del taller de cine Octubre y la socialización de experiencias de activismo al interior del colectivo, ¿no? Algunos de ellos ya tenían trayectorias vinculadas a la politización fuera del cine,
¿no? Y eso también es un factor a considerar para entender el actuar del taller. Bueno, en tal impulso de radicalidad, el taller produjo 7 películas y 7 números de su revista Octubre. Bueno, a continuación me centraré en una de estas películas que es Chihuahua, un pueblo en lucha, y en el discurso, ¿no?, sostenido en ella. Bien, Chihuahua, un pueblo en lucha, hacia una contrahistoria. En 1974, el taller de Cine Octubre realizó Chihuahua, un pueblo en lucha. Una película de 81 minutos de duración. Es un largometraje, a diferencia de sus anteriores películas, que eran más cortas. Al igual que Explotados y Explotadores y Albañiles, en formato de 16 minutos y en película monocromática, fue construida esta película de Chihuahua, un pueblo en lucha. A pesar de que en los créditos de la obra figuran como realizadores Armando Lazo, Trinidad Langarica, Abel Sánchez y Ángel Madrigal, a un mismo nivel de autoría, quien estuvo en mayor medida al frente de la realización fue Armando Lazo. Armando era oriundo de Chihuahua y desde su paso por la preparatoria y la Facultad de Derecho de la UACH había consolidado estrechos vínculos con integrantes de diversas organizaciones progresistas de aquel estado, vínculos que hizo valer para la realización de Chihuahua, un pueblo en lucha. Esta obra fue la concretización de un proyecto que Lazo había planeado desde meses antes de la constitución del taller de Cine Octubre y que resultaba un objetivo personal coherente a su trayectoria de vida. Bueno, Chihuahua, un pueblo en lucha fue la tercera obra de una primera tendencia fílmica del taller de Cine Octubre. Esa es mi lectura sobre esta película. En el sentido de que aquellas 3 piezas audiovisuales persiguieron la politización de sus receptores, asumiendo los talleristas eh, el papel de pedagogos políticos y propiciadores de la concientización de los grupos de trabajadores, en un sentido marxista-leninista, es decir, asumiendo la necesidad de la existencia de una vanguardia para la acción política efectiva de los grupos de trabajadores. Sin embargo, en el afán de lograr la politización de los receptores, la película sobre Chihuahua se distinguió de las anteriores porque en esta, para explicar la situación contemporánea de aquel estado, se recurrió a la difusión de un particular recurso narrativo que hacía hincapié en mostrar cierta perspectiva de la historia de México. Es decir, los talleristas no utilizaron allí la historia únicamente en un sentido referencial o contextual, sino como discurso potenciador de la lucha, como evidencia articulada del agravio social experimentado por millones de trabajadores y campesinos del país a lo largo del siglo XX. Una situación omitida por la mayoría de los medios de comunicación masiva del periodo. Aquel agravio en términos de los talleristas se debía a la explotación y a la represión sistemática por parte del gobierno mexicano, de los grupos de trabajadores y actores disidentes. En tal sentido, Chihuahua, un pueblo en lucha, fue trazada como una contrahistoria, mediante la cual se pretendía estimular la dimensión política de los receptores en una acepción de política acorde a la definida por Hugo Semmelmann, es decir, la conciencia de la historicidad del momento como construcción de proyectos resolutivos en el plano de las contradicciones inmediatas. Con esto quiero subrayar que pues, la acepción de política es más amplia que aquella que se emplea a partir de los partidos políticos, ¿no? Es una actitud y que genera acciones en relación a un futuro. Bueno, asimismo, en la medida en que la película buscaba mostrar las omisiones de la historia oficial y abogaba por la construcción de una sociedad marcada por la justicia social y la armonía entre los sujetos, es esta obra del taller la que más se apega a las pretensiones que de manera general Carlos Sosa identificó con respecto al cine político latinoamericano, otro intelectual chileno,
que ha reflexionado sobre el tema. Bien, y se abre cita. Atravesar la noción con imágenes marginales es interrumpir la certeza de los vencedores y desordenar las iconografías del poder. La pretensión de un cine político latinoamericano estaría marcada por esta voluntad. Cruzar la representación con relatos borrosos, estacionados por fuera de los bordes visuales, aconteciendo sin un guión festivo, más bien exigiendo una zona para atraer desde lo distante la comunidad de los vencidos. Bueno, aquí también hay vínculos, ¿no? Con el discurso o la posición tan replicada de Walter Benjamin con esa historia contrapelo. Bueno, en efecto, Chihuahua, un pueblo en lucha, muestra lazos convergentes con trabajos como La Hora de los Hornos, del grupo argentino Cine Liberación, asunto que fue identificado por Ayala Blanco, este crítico de cine mexicano, refiriéndose a la película como una especie de magna hora de los hornos chihuahuense. La intención política de los autores, el empleo de un discurso maniqueo para dar cuenta de la realidad, el recurso de un narrador omnipresente, que está en todas partes, que lo ve todo, en la mayor parte del cine, que pretende otorgar sentido último a las imágenes, la divulgación de una historia silenciada que explica los desequilibrios sociales del presente y el llamado a la superación de las injusticias evidenciadas en el filme a través de la acción conjunta del pueblo, serían los elementos de mayor coincidencia entre las dos experiencias fílmicas. Los talleristas, en particular Armando Lazo y Trinidad Langarica, eran estudiosos y admiradores de las tendencias cinematográficas latinoamericanas, lo cual explica en gran medida la particular narrativa desarrollada en esta película, en Chihuahua, un pueblo en lucha. Bueno, por otra parte, cabe mencionar que la película no es obra de un único aliento, de un solo aliento, sino que comprende tres partes diferenciadas. Bueno, en la primera sección de la obra, después de una secuencia gancho referente al mitin en el que se constituyó la Asamblea Popular del pueblo de Chihuahua, los talleristas muestran la situación contemporánea de Chihuahua en cuanto a recursos naturales y población. Esto fundamentalmente en términos cuantitativos. Mediante el recurso de voz en off, se argumenta la importancia de Chihuahua para México en materia agrícola, ganadera, industrial, minera, perdón, así como los desequilibrios sociales causados por la desigual distribución de la riqueza del Estado, la cual se argumenta en la obra ha sido acaparada por unas cuantas familias de terratenientes. La narración es acompañada con la canción de Ponciano Flores de León Chávez Teiseiro, un cantautor siempre cercano al taller de Cine Octubre, que hasta formó parte del comité editorial de la revista Octubre en algún momento. Bueno, y un discurso visual en el que se muestran fotos fijas, tomas abiertas de trabajadores en fábricas, aserraderos, campos de cultivo, ganado aglutinado, gente en las calles y vagabundos. Posteriormente, en la misma parte del filme, se hace referencia a la primera huelga de aquel estado ocurrida en 1891 y a la reciente ola de radicalización ocurrida también en Chihuahua. Digamos que hay un vínculo, ¿no?, de lo que está ocurriendo en ese presente, que es 1974, con los primeros alzamientos de los trabajadores. ¿Sí? Bueno, es entonces cuando se vincula el desolador panorama chihuahuense de la última década, la década de los 60, inicio ya de los 70, marcada por la movilización social y la consecuente represión estatal, como antecedentes del nacimiento del Comité de Defensa Popular, ¿no? Un comité pues donde se unieron distintos sectores de la población, trabajadores, ¿no? Hay mucha bibliografía sobre este suceso. Esto ocurrió en 1972. Bueno, en aquel momento la película
cambia de capítulo, que es lo que nos interesa más en este trabajo, ¿no? En esta ocasión, con el mismo recurso de voz en off, se proporciona información sobre la realización el 26 de julio de aquel año del Tribunal Popular Nacional, producto de la movilización social detonada tras el asalto fallido a 3 bancos en Chihuahua y las detenciones extrajudiciales y posteriores asesinatos de los jóvenes movilizados, Diego Lucero y Ramiro Díaz. El tribunal se muestra como el encargado de juzgar los crímenes que el Estado mexicano ha realizado por décadas contra el pueblo de aquel territorio en particular y del país en general. Aquella instancia dirigida por el Comité de Defensa Popular se justifica en la película como producto del agravio y la indignación popular, es decir, se justifica. ¿Mm? Es interesante que en este punto el taller vincula la sentencia otorgada por el tribunal con una diversidad de hechos represivos que han nutrido el imaginario histórico y simbólico de la izquierda mexicana del siglo XX. El asesinato a Zapata y a Villa, ¿no? Las partes más progresistas de la revolución social, hay quienes comentan que está encabezada o fue encabezada por Zapata y Villa. Crímenes a maestros ferrocarrileros del 58, estos elementos que han dado también pauta para el argumento de que el mito del Estado mexicano cayó precisamente o se vio ya pues debilitado tras la represión al movimiento ferrocarrilero y todas estas demandas en contra de la cooptación en el mundo del trabajo, ¿no? Esto es algo que ha mencionado intelectuales, historiadores, como, bueno, diversos estudiosos, Ilan Semo, quiero decir, el ocaso de los mitos, ¿no? Este libro tan importante. Bueno, otros sucesos, ¿no? Como igual represivos, ¿no? Masacre de trabajadores en Acapulco, asesinato de Arturo Gamis, masacre del 2 de octubre de Tlatelolco, masacre del 1 de junio, del 10 de junio de 1971 en el casco de Santo Tomás, asesinato de Pablo Álvaro, Diego Lucero, lo que acaba de ocurrir allá en Chihuahua y demás elementos de una historia mexicana, una historia de México que ha sido omitida, poco atendida y que en esta obra se rescata con la voz del tribunal que es replicada en la obra y la sentencia es la siguiente. El gobierno de la burguesía mexicana es culpable de múltiples crímenes, asesinatos y demás actos represivos en contra del pueblo trabajador, por lo que está incapacitado moral y políticamente por ostentarse y erigirse como representante del mismo. Por lo tanto, el Tribunal Nacional condena al gobierno de la burguesía mexicana a ser liquidado total y definitivamente. En consecuencia, condena a la burguesía a ser destruida como clase para eliminar el sistema capitalista y la explotación del hombre por el hombre. El Tribunal Popular Nacional llama al pueblo a ejecutar esta sentencia, acabando con el gobierno de la burguesía e implementando un gobierno de los trabajadores e intensificar para ello la lucha en todas las vías y en todos los frentes, coordinando las acciones, unificando y organizando las fuerzas. Bueno, con aquella sentencia, se cierra la cita, perdón, con aquella sentencia centrada en el incumplimiento del pacto social que justifica la existencia del Estado mexicano, da fin el segundo episodio de la película e inicia el tercero y último, centrado en los testimonios de integrantes del Comité de Defensa Popular, colonos de la colonia Francisco Villa, acompañados del empleo ocasional de un narrador externo que explica el trasfondo de las palabras de los actores entrevistados en torno a la organización y a la lucha social unificada. Un narrador que da sentido a aquellas voces homogeneizándolas, refiriendo los logros del movimiento de Chihuahua encabezado por el Comité de Defensa Popular como un eslabón importante en la lucha del proletariado en México. Es interesante
que a pesar de que se muestra a hombres y a mujeres exponiendo sus posturas y concepciones sobre la lucha popular, por lo general se omiten sus nombres, con lo cual se da la impresión de que aquellos sujetos son los portavoces de una multitud homogénea, eh, hombres y mujeres que también ejemplifican las concepciones de los jóvenes cineastas en torno al deber ser de la lucha social. Chihuahua, un pueblo en lucha, concluye así como un relato del agravio y la esperanza en cuanto a que se empieza a manifestar en la película la adquisición de una conciencia de clase de los trabajadores, impulsora de la movilización unificada, evidenciada por la organización de los actores inconformes alrededor del Comité de Defensa Popular. Se hace un llamado, al final de cuentas, a la extensión de la experiencia de Chihuahua a todo el país, con la misma idea teleológica que las anteriores obras del taller. En esta película se afirma que en el futuro es inminente el triunfo del proletariado y la consecuente e inevitable derrota de la burguesía. Bueno, voy a saltarme algunas partes porque ya estamos, ya el tiempo ya está, eh, pues, avanzando. Bueno, resulta interesante, eh, bueno, en torno a esta película los integrantes del taller de Cine Octubre comentaron en su revista Octubre lo siguiente: el objetivo que se persigue al difundir esta experiencia de lucha, se abre cita, consiste básicamente en que su conocimiento y análisis por parte de los trabajadores, tanto de Chihuahua como de todo el país, genere enseñanzas que puedan serle útiles para el desarrollo y profundización de sus propias luchas concretas. Este objetivo central ha determinado el nivel de interpretación y de exposición que mantiene la película. Ello significa que hemos partido de lo que consideramos es el nivel actual de desarrollo de la conciencia y organización de las amplias masas trabajadoras en el país, para, a partir de ese nivel, tratar de aportar ciertos elementos que puedan ser, por un lado, comprensibles y por otro, útiles a los trabajadores de su lucha con la burguesía. Significa igualmente que en el aspecto formal, nuestro esfuerzo ha estado orientado básicamente hacia la consecución de una forma de exposición clara y sencilla, utilizando en mayor medida posible el testimonio directo. Bueno, se cierra así. Resulta interesante que el objetivo estratégico explicado por el taller en su publicación con respecto a Chihuahua, un pueblo en lucha, eh, parece convergir con lo que los integrantes de otros grupos como la Cooperativa de Cine Marginal planteaban en torno a la realización de los comunicados de insurgencia obrera. Esta cuestión de ser ejemplares, ¿no? De mostrar cómo se están movilizando los trabajadores en un lugar para motivar la movilización en otros sitios, en otras latitudes. Sin embargo, las diferencias se encuentran entre la cooperativa y el taller en la táctica empleada, esto es, en la densidad política del discurso utilizado por el taller. Hay una explicación profunda, ¿no? Que hay una idea esquemática, ¿no? De cómo funciona la sociedad, ¿no? En términos marxistas. Ambos proyectos buscan despertar la conciencia de los espectadores y su actuación política. Pero en esta tarea los talleristas se propusieron brindar una explicación de las circunstancias sociales de los trabajadores. Esto a la luz de sus lecturas y discusiones internas, una posición que, a diferencia de la llevada a cabo por los cooperativistas, hacía necesario el esclarecimiento teórico del mundo del trabajo. Sin embargo, como se aludió al inicio de este trabajo, de este texto que estoy presentando, esta obra se inscribe dentro de un primer impulso del taller de Cine Octubre, con una lógica específica, y de un inicial acercamiento al cine político. Un impulso que concluyó precisamente con Chihuahua, un pueblo en lucha. En estas primeras tres obras de la organización, los talleristas se propusieron brindar una explicación del ordenamiento social en los términos que Martha Harnecker había desarrollado con fines didácticos en su manual Explotados y Explotadores.
y con esta extrapolación impactar políticamente en México, ¿no? Acorde con lo que cité del texto de la revista Octubre. Bien, en Explotados y Explotadores se realizó la exposición del esquema de manera abstracta. En Los Albañiles, aquella explicación se adecuó para el caso específico de los trabajadores de la refinería de Tula. Para Chihuahua, un pueblo en lucha, el argumento se empleó para explicar la historia del país y provocar la movilización de los trabajadores en otras latitudes. Bien, ya finalmente, como conclusión, eh, en Chihuahua, un pueblo en lucha, el taller desarrolló un discurso historiográfico crítico, articulando un cúmulo de experiencias sociales marcadas por la represión y el agravio, con la crítica de un presente en el que el Estado mexicano aseguraba una transformación en términos democráticos, ¿no? El momento en el que apareció la película. Y un distanciamiento con los emisarios del pasado, ¿no? Que en palabras de Echeverría, tras los sucesos represivos del 10 de junio del 71. Y con las perspectivas de un futuro renovado a partir de la concientización y la movilización de los trabajadores. En cuanto a discurso historiográfico, aquella posición empataba con los sostenidos por otras realizaciones de la época sobre el panorama mexicano, como aquella obra de México, La Revolución Congelada de Raimundo Gleiser, o Otro País de la Cooperativa de Cine Marginal, que se mostraron incrédulos a la demagogia gubernamental, ¿no? Ya esta historia que oficial. En este sentido, fue parte de una tendencia discursiva de oposición a la oficialidad aperturista. Chihuahua, un pueblo en lucha, trascendió aquella localidad proponiendo, a la luz de los actos represivos enunciados en la obra, una invitación a la acción política de las masas trabajadoras en todo el país y asumiendo la esperanza propia de las teleologías, contribuyendo al debate sobre las perspectivas políticas de aquella década, delineando sujetos políticos, vías de acción y articulaciones entre los distintos grupos de oposición. Bueno, me pasé un poco, les agradezco su atención y espero los comentarios.